Hoy voy a platicar un poco de un autor que me parece pues muy contemporáneo para los problemas actuales que estamos viviendo en el mundo. Voy a hablarles de el hermano mayor de México, de Estados Unidos. Voy a hablarles de la conquista de la repartición del mundo, ¿verdad? Y de la conquista del corazón de la tierra, un poco que ya hemos comentado. Pero hoy me voy a basar en este autor, George Orwell. George Orwell, este gran autor, esta bonita historia o esta literatura que nos sirve mucho para entender lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué está pasando en México? ¿Verdad? ¿Por qué esta situación? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Verdad? Es muy importante entender lo que está pasando en otras partes del mundo para entender lo que está pasando en el lugar donde nos encontremos, donde nosotros vivimos, por ejemplo, en México, en mi caso, pues aquí en California, ¿verdad? Para entender la problemática social, es importante tener una idea más, una interpretación más real de la historia. Hoy me voy a basar mi comentario, hablarles, como les digo, del hermano mayor de México, de Estados Unidos, y la repartición del mundo basado en la escritura en el análisis de George Orwell. Esta obra se llama 1984. 1984, una obra que pues les recomiendo que lean. Voy a leerles un poquito de quién es George Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Arthur Blair. Él nació en el 25 de junio de 1903 en Montinari, una pequeña ciudad de Bengala, cercana a la frontera del Nepal, en pleno distrito productor de opio. ¿Sí? Su padre trabajaba allí como agente del Departamento Británico del Opio, no persiguiendo a los cultivadores, sino dedicado, ¿verdad?, a la supervisión del control de calidad del producto, de cuyo monopolio disfrutaba Gran Bretaña desde hacía un largo tiempo. Bueno, un poco de la historia de George Orwell, ¿verdad? Él escribe 1984 fue el último libro de Orwell, ¿sí? En el momento de su aparición en 1949, había publicado ya otros libros, otros 12 libros, ¿verdad? Entre ellos el abadísimo y popular Rebelión en la Granja, que pues también algunos de nosotros hemos leído o ustedes han escuchado, ¿verdad? Bueno, pues voy a ir al punto, básicamente, cuál es el contenido fundamental de este libro que me va a permitir entender los acontecimientos actuales tanto en México como del hermano mayor que es Estados Unidos y del mundo, ¿verdad? Este libro de ¿verdad? De George Orwell, ¿verdad? Habla, por ejemplo, en el año de 1984, Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla la forma asfixiante la vida de los ciudadanos, muchísimo control de los ciudadanos. Winston Smith, que es el protagonista es una pieza minúscula de este engranaje perverso, ¿verdad? Vive dedicado a reescribir la historia para refrendar la versión oficial que presenta pues el partido, en este caso en Londres, ¿verdad? Sin embargo, cuando estaba en una relación con una rebelde llamada Julia, ¿verdad?, él decide combatir al sistema que los gobierna y que los somete. Vamos a ver. Bueno, él nos presenta básicamente su tesis, ¿verdad? Es que él afirma que la guerra es la paz, ¿sí? Son tres cosas fundamentales en este libro. La guerra es la paz, número 1. Número 2, la libertad es la esclavitud. Y número 3, la ignorancia es fortaleza. Fíjense nada más, la guerra es la paz, para que entendamos. La libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, ¿verdad? En su obra, George Orwell, de 1984, donde su análisis en donde la guerra es la paz, él dice que él comenta que la división del mundo en la actualidad, bueno, está en tres grandes superestados, que a mediados del siglo XX absorbieron a Europa,
fueron absorbidos a Europa, por ejemplo, por Rusia y del Imperio Británico. El Imperio Británico fue absorbido por los Estados Unidos desde los tres potencias existentes, ¿verdad? Pues las tres potencias existentes, podríamos, él afirma, pues es Rusia, es Estados Unidos y es China. Eurasia y Oceanía cobraron existencia real. Entonces, a partir de esto, la tercera, pues es Asia, ¿verdad? Asia, que viene siendo prácticamente, bueno, ahí surgió una unidad clara que es una unidad pequeña que ha transcurrido otro decenio de luchas confusas. Él llama China, ¿verdad? La frontera de estos tres superestados, ¿verdad? Que es, de los que habla Jorge Orwell, son arbitrarias y en algunos sentidos y en otras fluctúan con algunos avatares de la guerra, ¿sí? A veces hay necesidad de ir a la guerra, pero por lo general siguen líneas geográficas, es lo que él comenta, estos tres superestados en los que está dividido el mundo. El número 1 se los voy a comentar para entenderlo, y de alguna manera coincide también con lo que nos comenta Hartford J. Mackinder en su libro, ¿verdad?, sobre la conquista del corazón de la tierra, ¿verdad? Jorge Mackinder en este libro, El eje geográfico de la historia, nos comenta que el objetivo de los poderosos es conquistar la isla del mundo. La isla del mundo es Eurasia. Y en Eurasia hay que conquistar el este de Europa. El este de Europa es donde se encuentra el corazón de la tierra. Y dice Mackinder, quien domine el corazón de la tierra podrá dominar la isla mundo. Quien domine la isla mundo podrá controlar el planeta entero, ¿verdad? De alguna manera coincide con el punto que está planteando Jorge Orwell. Él dice, bueno, pues Eurasia comprende la parte septentrional de las tierras europeas y asiáticas, desde Portugal hasta el estrecho de Bering, ¿sí? Toda esa parte es Eurasia, hasta, vamos diciendo, hasta al lado de China, ¿verdad? Desde Portugal, todas esas extensiones es Eurasia. La otra parte es Oceanía. Oceanía abarca las Américas y las islas del Atlántico, ¿sí? Entre ellas las islas británicas, ¿sí? Están las islas británicas, está Australia, está parte meridional también de África. Ese es el segundo superestado, ¿sí? Eurasia, Oceanía. Y está el este de Asia, es el otro superestado, es más pequeño. Sí, es más pequeño de los otros y con una frontera occidental más o menos peor definida, pues no está bien definida. Incluye China y los países del sur de la misma, ¿verdad? Las islas japonesas también y una enorme, aunque fluctuante parte de la Manchuria, Mongolia y del Tíbet. Es el tercer estado de Asia, ¿verdad?, que comenta Jorge Orwell, ¿verdad? Otro de los puntos importantes que él señala, dice que de una u otra manera, ¿verdad?, la combinación de los tres superestados se hallan constantemente en guerra. O sea, no ha habido una primera guerra mundial. Bueno, sí ha habido. O sea, que todo el tiempo ha sido una guerra permanente. Y ellos le llaman para definir lo que es la Segunda Guerra Mundial, que es la Tercera Mundial. Siempre se está en un constante conflicto. Hay momentos en los que hay que negociar, como en el que estamos actualmente ahorita, Estados Unidos, con Rusia y con China, el momento que estamos ahí. Y se deja de ver, pues, estos tres superestados de los que habla Jorge Orwell, ¿verdad? Pero ya no existe, él también menciona que ya no existe la lucha despiadada, inequilibrada, que fue en los primeros decenios del siglo o décadas del siglo XX, ¿sí? Ahora se trata de un conflicto de objetivos limitados. Son objetivos limitados entre los combatientes capaces de disuadirse o distraerse el uno al otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que utiliza? No hay ninguna diferencia ideológica en los tres estados de los que habla Jorge Orwell. No hay ninguna diferencia ideológica. En los tres
es la misma estrategia ideológica que se maneja, no hay diferencia. Las razones por las que se lleva a cabo la guerra, en este caso, pues ahora han cambiado el orden de importancia por esta cuestión ideológica que les comento. La guerra es imposible que sea, fíjese, que sea decisiva para definir un conflicto territorial o lo que sea. Ya la guerra no es posible definir, porque ninguno de los tres superestados se pueden conquistar o derrotar al uno al otro. Eso es imposible. Ninguno de los tres superestados podrá ser conquistado definitivamente, pues. O sea que no, como muchos nos meten en la idea, no, pues que ya ganó Rusia, que ya perdió esto. No, ninguno de los tres superestados. Los tres superestados están demasiado igualados, ¿sí? Está muy parejo. O sea, Oceanía, por extensión del Atlántico y el Pacífico. O sea, estamos hablando de Oceanía, que es donde pertenece Estados Unidos, el hermano mayor aquí en América, es Oceanía. Está Eurasia, está protegida por sus vastos espacios abiertos. Eurasia pues tiene unas grandes extensiones, unas llanuras que van desde Alemania hasta Rusia, ¿verdad? Y está de Asia, que es China, ¿verdad? Por la fecundidad y la laboriosidad, que se define la laboriosidad, la gente como trabaja, de sus habitantes. Es una región China con gente demasiado trabajadora, muy trabajadora, que pues lo hace ser con un aspecto muy especial, ¿verdad? Luego tenemos pues una de las principales finalidades de la guerra en la actualidad, o sea, la guerra moderna, es utilizar los productos de las máquinas, ¿sí? Sin elevar al mismo tiempo el nivel de la vida. Recuerden que las máquinas aparecen con la revolución industrial. La revolución industrial va a traer un cambio en el siglo XVIII, ¿sí? Aparece la máquina y entonces los países con maquinaria vamos siendo energéticos, tienen la necesidad de recursos. Al aparecer la máquina, se viene una gran necesidad de recursos también, al mismo tiempo. Entonces hay que luchar por conseguir los recursos para abastecer las máquinas ahora, ¿verdad? Entonces, el mundo de hoy es un lugar hambriento, a diferencia de, es un lugar, se pensaría que debería haber más recursos, debería haber menos hambre, debería haber más justicia, pero no es así. Se ha comparado con estamos peor que antes de 1914. En 1914 fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, la situación de ahora es un poco más difícil. El mundo de hoy es más primitivo, fíjense bien, más primitivo que hace 50 años, como era el mundo de aquel entonces, ¿no? Las máquinas devoran todo, devoran el entorno, devoran todo el nivel de vida de la gente durante un periodo de 50 años. Los últimos 50 años han acabado con todo. A finales del siglo XIX, pues, las máquinas o todo eso se desbarataron. Al mismo tiempo, el aumento general de la riqueza, aunque sí, exactamente, o sea, hay riqueza, y bueno, la riqueza también amenazaba con destruir las sociedades jerárquicas. Recuerden, en ese tiempo, pues, las sociedades eran jerárquicas, y el aumento de la riqueza amenazaba con desestabilizarlas y desaparecerlas. Entonces, a largo plazo, una sociedad jerárquica solo era posible en aquel entonces si se casaba o se basaba básicamente en la pobreza y en la ignorancia. Aquí vamos ya tocando el punto. Estamos hablando de lo que es la guerra, es la paz, ¿verdad? La guerra es la paz en este punto. Entonces, ya estamos tocando lo que es la ignorancia, ¿no? Muy importante. Tampoco era posible mantener a las masas en la pobreza restringida todo el tiempo, por mucho tiempo, ¿verdad? O en la producción de bienes, trabajando y también bien pobres. Eso también conlleva a una debilidad militar. Si todo el tiempo estás dándole a la gente duro, pues al final de cuentas, pues eso va a ser contraproducente. La dificultad estaba en conseguir, pues, que los engranajes de la industria siguieran girando sin aumentar la riqueza del mundo. O sea, les decía, las máquinas, todo eso iba a generar riqueza. Entonces ahora hay que buscar la manera de no generar riqueza, porque al generar riqueza, eso amenazaba a las jerarquías, ¿verdad? Era algo, pues es una contradicción. Debía producirse, pues, mercancías
pero sin llegar a distribuirlas. Las hacían, fíjense nada más, pero no hay que llegar a distribuirlas. Y en la práctica, una manera de lograr, era una manera de lograrlo, pues, era la guerra, pues, haciendo la guerra. Pues era necesario que el individuo es necesario que el individuo, fíjense bien cómo estamos, sea un fanático, crédulo e ignorante para ello, ¿sí? Cuyos estadios de ánimo predominantes sea el miedo, ¿sí? El miedo, el odio, la adulación y el triunfo orgiástico. Hay que mantener a la sociedad a raya todo el tiempo con miedo, ¿sí? Hay que mantenerla en el odio en sí mismos, o unos individuos con otros. Hay que mantener a la sociedad dividida en todo el tiempo. Para eso, ¿verdad? Como les digo, pues era necesario que tenga una mentalidad apropiada para un estado de guerra. O sea, siempre hay que generar conflicto en nuestra comunidad. Esto lo dice George Orwell en este libro de 1984. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en la actualidad en nuestras comunidades? Hay un gran odio. No puedes dar una opinión porque todo el mundo se te echa encima, ¿sí? Y es que a la gente hay que mantenerla, te digo, ignorante. Hay que mantenerla con miedo, hay que mantenerlo enajenada de la realidad. George Orwell, en esta obra de 1984, básicamente a lo negro se le llama blanco y a lo blanco se le llama negro. El punto principal, pues fíjense nada más, la guerra es la paz. A la guerra se le llama paz. Hay que entenderlo de allí, ¿verdad? No importa que la lucha vaya bien o mal, eso no interesa. Lo único que hace falta es que exista un estado de guerra. Todo el tiempo hay que mantener a la gente asustada y en ese sitio. Pues entonces ahora el científico de hoy es una mezcla de psicológico e inquisidor. Yo lo he comentado en algunos comentarios que algunos universitarios o algunas universidades, no todos, hay gente muy excepcional, vienen principalmente en México o en Sudamérica, tienen un pensamiento medieval, ¿sí? Mercantilista. Entonces han heredado las conductas de la Santa Inquisición. Son inquisidores del conocimiento porque le están sirviendo al sistema actual. Eso les sirve. Y pues se te echan encima, ¿verdad? Esto estudia el significado de las expresiones, pues, más, por ejemplo, estos tipos estudian el significado de las expresiones más significativas de la gente, sus gestos, sus tonos de voz, sus efectos de las drogas, etcétera. Se dedican a eso. O es un químico también, un químico físico o biológico también. Están ahí dedicados a aquellas ramas de su especialidad que sean relevantes para matar. Fíjense nada más, o sea, armas biológicas, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que toca George Orwell en su libro. El otro punto importante que maneja es la ignorancia, es la fuerza. Bueno, en este aspecto, ustedes saben que a lo largo de la historia, hay probablemente desde finales del, ¿qué será? Neolítico, ha habido en el mundo tres clases sociales o tres clases de personas. Ustedes lo saben, la clase alta, la clase media y la clase baja. ¿Qué ocurre con estas? El conflicto, siempre está la lucha la lucha de clases, decimos, pero la clase media siempre va a tratar de quitar a la clase alta, pero va a utilizar a la clase baja. La clase media utiliza la clase baja para tumbar a la clase alta, la tumban. Entonces la clase media sube arriba a la clase alta y la clase alta baja a la clase media. ¿Qué pasa con la clase baja? Siempre va a estar ahí. La clase baja siempre va a estar en el suelo, siempre va a estar amolada. Esto pues a principios, fíjense, del siglo XX la igualdad humana se había hecho prácticamente, era posible a principios del siglo XX. Ahorita estamos en el siglo XXI. Era un poco como que sí era posible, ¿no? Vamos a decir, no, con el desarrollo de la producción industrial, les decía, la revolución industrial y todo eso, la situación cambió muchísimo. Los herederos de las revoluciones, por ejemplo, la revolución francesa en 1789, que fue una revolución burguesa, la revolución inglesa, pues esas habían creído en parte
habrían querido, en parte de sus frases sobre los derechos del hombre, ¿se acuerdan? Se manejaban mucho los derechos del hombre, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y otras cosas parecidas que incluso habían dejado que influenciaran hasta cierta manera, hasta cierto punto, pues la conducta del ser humano, ¿verdad? Al llegar el cuarto decenio del siglo XX, todas las corrientes principales de pensamiento político eran autoritarias, ¿sí? Todas las corrientes, ya a finales, fíjense, se hizo más autoritario, en lugar de que hubiera como más libertades ahora, se ha venido haciendo más autoritario. Ha cambiado mucho esto, ¿no? Entonces, la inversión vamos a decir, cuando se inventa, ¿qué es lo que ha ocurrido? La invención de la imprenta fue un hecho muy importante que cambió prácticamente el mundo. Es un cambio profundísimo que hubo en el mundo, en la humanidad, en la invención de la imprenta. Pero a partir de allí se facilitó también la manipulación pública, ¿sí? Esta de la manipulación pública se aceleró y se asentó más cuando aparece el cine y el radio, ¿verdad? Con la aparición del cine y el radio, pues se aceleraron ese proceso de la manipulación, manipulación pública. Con esto la vida privada, pues prácticamente la vida privada llegó a su fin, ¿verdad? Por primera vez era posible no solo una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino una obediencia absoluta, uniforme de opinión a todos los súbditos. Hasta con esto ya fue posible tener a toda la gente con una imagen y todo el mundo está pensando igual, ¿verdad? Porque está enajenado, está ignorante. Hay que mantener a la gente ignorante, ¿verdad? La estructura de la sociedad de Oceanía, que es aquí, en América, nosotros pertenecemos Norteamérica, Inglaterra, en la pirámide se encuentra el hermano mayor. Sí, es lo que dice George Orwell. El hermano mayor, pues es Estados Unidos, es el hermano mayor, que es intocable. Eso lo tenemos que entender también. Es intocable y es todopoderoso, ¿sí? Cualquier éxito, logro, victoria o descubrimiento científico, cualquier conocimiento, cualquier sabiduría, fíjese bien, o cualquier invento de la felicidad o lo que sea, o virtud, se le atribuyen a liderazgo, o más bien, o liderazgo, o inspiración, se le va a atribuir al hermano mayor, porque es un todopoderoso, es intocable. Su función es ser un foco de amor. Ustedes vean la función del Estado, del hermano mayor, ser un foco de amor, de miedo y de respeto. Emociones que más fácil sentir por un individuo que por una organización. O sea, nos han pulverizado a la sociedad. Ya no actuamos como organizaciones, prácticamente no hay unidad ni en la familia. Son puros pleitos, nos han dividido, pum, pum, pum. El individualismo está completamente marcado. Así que el hermano mayor está, después del hermano mayor, habla George Orwell, está el hermano interior, pues, habla la cuestión del partido o la clase ideológica, que es el cerebro que piensa para diseñar las estrategias ideológicas, ¿verdad? Y después está otro, es vamos a decir, el partido exterior, que son como las manos del partido, la que ejecuta, pues serían los medios de comunicación, que son los que ejecutan, son los que mueven, ¿verdad? Y por abajo están las masas, que vienen siendo la gente, que son el 80-85%, está la población que pues está dormida, o sea, la hacen como quieren. Pues los socialistas más antiguos, por ejemplo, que habían sido formados para combatir los privilegios de clase, fíjense bien, daban por sentado que no era hereditario, que podía ser permanente una oligarquía, no era hereditario que pudiera ser permanente las oligarquías. O sea, una oligarquía, por ejemplo, como las que se han constituido ahora, por ser física, las aristocracias hereditarias siempre duraban poco tiempo. Ellos decían que duraban poco tiempo. Las organizaciones adoptivas, como la Iglesia Católica, esas han durado
a cientos de miles de años, ¿sí? Cuando que, y pues, ellos decían que que no iba a ser posible, que eso se acabaría. Y en realidad, pues ahí está demostrado que no. O sea, en esencia del gobierno oligárquico no es aquí la herencia. ¿Por qué esto? ¿Por qué se ha permitido? Porque la herencia de los gobiernos oligárquicos, ¿verdad? No es la herencia, la base, o sea, digamos, de padres a hijos. Se habla, por ejemplo, en México que los Monreal en Zacatecas, o no sé, familias así que tienen cierto poder en algunos lugares, como que se heredan. No es precisamente que sea eso, la familia, sino es la persistencia, ahí es la persistencia de cierto modo de vida, es cierto modo de vida, impuestos a los vivos por los muertos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que heredamos una historia que traemos mucho de atrás, que nos hace llevar a ese tipo de modos de gobierno, de dirigentes, en todo el mundo. Les decía, los 3 superestados de los que habla George Orwell son exactamente lo mismo. Los 3, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, quien ejerza el poder carece de importancia. No importa quién sea el que esté en el poder de la estructura jerárquica. Lo importante es que la estructura jerárquica continúe siendo igual. No importa el que esté. Se trata de impedir que puedan percibirse la verdadera naturaleza de la sociedad. O sea, aquí como les digo, mantenernos ignorantes para no entender cuál es la verdadera naturaleza de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestra realidad, de nuestra historia. Hay que impedir a toda costa todo eso. La diferencia solo podría llegar a sus peligros si el avance de la técnica industrial hiciera necesario proporcionarles una educación mejor. Entonces sí, si hubiera una educación mejor para la sociedad, entonces eso se convertiría a la sociedad en un peligro para estas oligarquías o estas jerarquías que están al frente del mundo. Lo que opinan o dejen de opinar las masas en este sentido se considera falta de importancia. No importa lo que digamos nosotros, se les puede conceder cierta libertad también. Ustedes saben, aquí, no, pues aquí hay libertad y podemos opinar y no sé qué tantas cosas. Se les concede libertad intelectual, pero ¿por qué se les concede cierta libertad intelectual? Se concede cierta libertad intelectual porque las personas carecemos de intelecto. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Ese es el asunto. Los dirigentes de los partidos, en este caso de los 3 estados, estamos hablando de estados. George Orwell, pues él centra su crítica en Inglaterra, ¿no? Ahí los que están al frente de esas organizaciones, pues hay una policía del pensamiento que los vigila desde que nacen hasta que mueren. No pueden dar una opinión con cierta libertad que no tenga que ver con la policía. Se trata de aquí, en este aspecto muy importante, como lo plantea George Orwell, es muy importante que lo veas. Aquí se trata de pintar, pues, a lo blanco, negro, o sea, blanco, negro. Y la palabra, o sea, a lo blanco hay que llamarle negro, a lo negro hay que llamarle blanco. O sea, 2 sentidos contradictorios, ¿verdad? Y olvidar alguna vez todo la realidad. Sí, la realidad. Lo cual, pues, esta situación existe o coexiste una alteración con estas situaciones del pasado posible, gracias al sistema de pensamiento que engloba todo lo demás. Este sistema de pensamiento que engloba todo lo demás y se le conoce como la nueva lengua. Esta es la nueva lengua que se desarrolla en nuestros días, ¿verdad? En estos movimientos, ¿verdad? Que se llama como el doble piensa. Esta nueva lengua es el doble piensa. Entonces, fíjense bien cómo están las cosas, cómo están los noticieros tradicionales, y muchos inquisidores universitarios, porque así hay que llamarlos, ¿verdad? Usan el doble piensa, o sea, que se refiere a la capacidad de sostener 2 creencias contradictorias de manera simultánea, a partir o aceptar ambas a la vez. O sea, el doble piensa. Se aceptan las 2, el blanco y el negro, ¿verdad? La guerra y la paz, ¿verdad? La ignorancia, que es la fortaleza, como lo plantea George Orwell, y luego, o más bien, la ignorancia es la fuerza, la libertad es la esclavitud. Sí, la libertad es la esclavitud, es lo que él nos
nos plantea, nos lo remarca en muchas ocasiones. Entonces el objetivo del partido es utilizar el engaño, ¿verdad? Esto en Inglaterra, consciente del tiempo que se conserva la firmeza de las intenciones y de las características de la honradez. Pues ellos saben, ¿verdad? Entonces el doble piensa, que es la situación que está manejando nuestro sistema, es un modo que mantiene siempre un paso por delante de la verdad. Todas las oligarquías anteriores perdieron el poder, o bien porque acabaron aniquilándose, o porque se volvieron blandas, ¿verdad? Los errores, más bien los errores que cometieron los liberales, o los cobardes, o como ellos le llaman, etcétera, ¿verdad? Pudieron haber sido abrirle los ojos a ciertos sectores, a la gente, pensando en que pudieran avanzar. Entonces eso, pues les digo, o sea, la gente cuando conoce su realidad y cuando entiende su historia como es, entonces la situación cambia. No es fácil. Para mantener el dominio hay que mantener a la gente ignorante, ¿verdad? Aquí les digo, la libertad es la esclavitud. Hay que tener los esclavos todo el tiempo. Entonces a ellos les llaman, la gente es esclavizada y cree que es libre, porque así se le conoce, la libertad es esclavitud. Si uno quiere gobernar y seguir gobernando, tiene que poder, más bien, dislocar el sentido de la realidad. O sea, si tú quieres, o sea, dislocarlo, cambiarlo completamente. Si no, no vas a poder gobernar. El secreto del gobierno es cambiar la fe propia, infalibilidad, con la capacidad de aprender de los errores del pasado. Por ejemplo, el ministro de la paz es el que promueve la guerra. Eso es hoy en día, sí. El ministro de la verdad miente. Eso es hoy en día. El ministro del amor tortura. El ministro de la abundancia favorece el hambre. ¿Sí? ¿Está claro? Estos son ejercicios de la doble piensa. Estos son ejercicios del doble piensa. Ese es el doble lenguaje que existe hoy. El poder solo puede conservarse de manera indefinida mediante la reconciliación de las contradicciones. O sea, si no hay contradicciones, si no hay conflictos, el poder no se puede conservar. Hay que mantener los pleitos y las contradicciones. ¿Por qué iba a impedir la igualdad? ¿Cuál es el modo original del instinto puesto en duda que llevó por primera vez a la toma del poder y trajo consigo el doble piensa? Son las preguntas que se hace George Orwell. La guerra constante y la demás problemática que se tiene en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo es que nos encontramos? Y bueno, de ahí, con el análisis de 1984, esta bonita obra que se la recomiendo que ustedes puedan entender la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Él define pues 13 superestados, ¿verdad? Todos son prácticamente igual, son imposibles de derrotarse unos con otros, y en cada uno hay un hermano mayor, ¿verdad? En el estado allá en Eurasia, pues el hermano mayor de todos aquellos pues es Rusia. En de Asia, el hermano mayor pues es China. En Oceanía, en lo que es Norteamérica y parte de América, pues es Estados Unidos. Tienen el objetivo de estas personas, de estos superestados, es conquistar el mundo, ¿verdad? Una de las maneras para conquistar todo el mundo, para la conquista del mundo, es necesario de conquistar, lo dice Mackinder, Eurasia. Sí, es fundamental allí, porque allí en Eurasia se encuentra el 70% de los recursos a nivel mundial, recursos naturales que requieren las máquinas. Allí se encuentran, ¿verdad? Entonces, Eurasia es una zona con poca población, es una zona rica, ¿verdad? Tenemos la población acá en China, 1.500 millones de habitantes, Europa, 700 millones de habitantes, luego está al norte, pues está Rusia, con otra cantidad significativa de población, y en el centro está Eurasia. Ese es el corazón de la Tierra. Mackinder dice, quien domine el corazón de la Tierra, dominará el mundo entero. Y esos son todos los conflictos. Entonces, todas las guerras. Vamos a ver un poco, como les dije, comentar un poco de la estrategia del hermano mayor de Estados Unidos y México, porque hay algunos problemas. Hoy, fundamental para el dominio del mundo también hay que dominar el comercio. Es una idea británica. Hay que dominar el comercio. Del siglo XVI para atrás,
para dominar el mundo y el comercio y la economía, era fundamental dominar la tierra. Sí, desde el siglo XVI para acá hay que dominar los mares, hay que dominar los mares. Últimamente, por ejemplo, en el siglo XX, el sector servicios era muy importante, tenerlo controlado. Después, en el siglo XXI, como les comentaba, hoy es el siglo informático. Coincide con George Orwell, ¿verdad? Cómo la información es importante para mantener a la gente pues, en ese estado de señal de que la libertad es la esclavitud, que la guerra es la paz y que la ignorancia es la fuerza, ¿verdad? Entonces, es muy importante en el siglo XXI la informática, es básica. Todas las guerras son parte del dominio del comercio ahora y de los energéticos. Eurasia, que desde luego, pues allá podemos decir que pues está China, hasta España, ¿verdad? Luego está la China oriental, que es Europa oriental, o China oriental, como decía, como tenemos la población. Bueno, entonces, estos conflictos que se han ido acelerando poco a poco en la actualidad y cómo está quedando el mundo, lo que se ha llegado, hubo un periodo aquí con el hermano mayor, con Estados Unidos, que sería los últimos 30 años, se desarrolló una política, porque tienen problemas, se vino desarrollando una política de globalización, lo que se le llamó la globalización económica, y afectó mucho a la situación social y económica de los Estados Unidos. La globalización económica hizo que muchas compañías norteamericanas o que estaban aquí en Estados Unidos se movieran a lugares donde la mano de obra era más barata, a México, a China, a otras partes del mundo. Se movieron muchas compañías para allá, y entonces, ¿por qué? Porque la mano de obra era barata. Entonces se dedicaron a producir sus cosas en otros países como en México, en la frontera, y luego a traerlos para acá, a venderlos pues en precio dólar. ¿Qué es lo que estuvo pasando durante 30 años en Estados Unidos? Que se fue perdiendo el empleo, no había empleos, la industria se desaceleró porque ya no se desarrollaba la industria, sino que se iban a otros lados y ya nada más se dedicaba a Estados Unidos a importar, a importar. Eso lo llevó a este problema al cual se encuentra en esta situación, en donde es necesario sí o sí hacer lo que está haciendo el gobierno. El gobierno no tiene nada que ver con una persona, les digo, el superestado tiene su estructura y va a seguir su línea, ¿verdad? Entonces, algunos equipos cambian un poco la estrategia como el pasado, lo hicieron, exprimieron el mundo, las compañías se enriquecieron porque imagínense, pues iban a pagar mano de obra barata a otros países y vendían sus productos aquí bien caros. Pues la sociedad norteamericana la golpearon, está muy golpeado aquí California, ¿no? Estuve investigando una empresa china, que está aquí en Los Ángeles, California, está en la ciudad de Monterey Park. Ellos tienen ya ellos vinieron para acá el 2010 se vinieron para acá. Esa compañía tiene 2 fábricas muy grandes en China, se dedican a hacer todo lo material para publicidad, banderas, materiales para oficina. Entonces yo platicaba con el señor, ¿verdad? Le digo, oiga, ¿por qué no se trae sus fábricas aquí a California? Porque él nada más iba allá producía sus productos y los venían al barco aquí a Long Beach, ¿verdad? Los containers, 2 o 3 containers cada semana llegaban a su compañía. Les voy a dar un ejemplo, nada más de un producto. Por ejemplo, los violines. Él distribuía violines aquí en todo California, en los tianguis, en las escuelas. Entonces, me decía, nomás para enseñarles la diferencia. Ahora, el salario aquí en California en el 2010 era como $80-90 por día, más vamos diciendo por ahí, diarios, le pagaba a un trabajador. Él me dijo, yo aquí pago $90, pago aquí al día a un trabajador por día. Nada más por distribuir sus productos, porque tenía aquí en Monterey Park, es una distribuidora de sus productos de China. Dice, allá los fabrico, con el salario de un trabajador aquí en California, en China le pago 16 trabajadores. ¿Por qué? Porque allá en China le pagaba a un trabajador $5 al día. $5 por día en China. Y voy hasta la fecha, porque aquí está, pues ahora ha mejorado un poco el salario. Pero imagínense la diferencia de $5 por día a $90 diarios de un trabajador. Aquí es grandísima. Entonces la producción hacer sus productos allá era mucho más barato que hacerlos aquí. Entonces aquí les vendía los violines. El violín tenía, por ejemplo, un producto, el violín. Los daba $100 cada violín. Pero él me decía, mira, Julián, a mí me
cuesta producir, con $9 es el costo de gastos de producción, $9 hago un violín, allá en China. Entonces dice, si yo doy los violines a $10, yo gano, no pierdo. ¿Ya? Los estaba dando a 100, imagínese usted lo que gana. Entonces decía, no importa lo que le suban aquí, yo tengo mucho margen. Entonces, las fábricas que producían violines aquí en California, en México, en Michoacán, que hacían sus guitarras, pues con $9 no ibas a hacer un violín o una guitarra, ¿verdad que no? En China lo hacían. Y también vender un violín en $100, pues ¿qué vas a sacar? ¿No? Entonces tienes que darlo mucho más. Por eso muchas compañías aquí cerraron. Prefirieron mejor traer los productos de otro lado. Entonces esto llevó a que Estados Unidos se desindustrializa. O sea, ahorita hay la necesidad de... le dicen adiós a la globalización porque eso golpeó a la sociedad norteamericana y a muchos. Entonces, hay que cobrar aranceles porque tiene que haber regularización. Se habla de los aranceles, pues para buscar equilibrios, ¿ves? Porque ya no puedes, hay que incentivar la industria interna para fortalecer el crecimiento. La inflación está acá, hay que bajar la inflación, reduciendo el gasto público para que la moneda tenga más valor, y entonces los aranceles, equilibrar la economía para fortalecer la producción también aquí. Como les digo, evitar esos desequilibrios, les hablaba del violín. Entonces, pues imagínate, o sea, bueno, hay muchas formas de ver las cosas, pero en realidad, bueno, pues desde aquí eso se está haciendo y o sí se tiene que hacer. Entonces, muchos acuerdos hay que tomarlos. El hermano mayor, como les hablo, Estados Unidos tiene una política que está la doctrina Monroe desde que nació. Ya he comentado cómo nació los Estados Unidos. Estados Unidos fue planeado, nació por un grupo de intelectuales, de filósofos, de profesionistas, de abogados. Fue creado por gente inteligente, ¿verdad? ¿Cómo nació México? México, por ejemplo, nació con un grupo de terratenientes, de caciques, gente que no estaba educada y con ideas mercantilistas, ¿verdad? Entonces eso permitió una gran diferencia. Ahora, Estados Unidos, durante el periodo de Roosevelt impuso una política que le llamó la de Big Stick, la gran garrote. Esa política se aplica ahorita actualmente. Los Estados Unidos lo está aplicando, la política del gran garrote. O sea, dícete, vamos a platicar suavemente, vamos a negociar. Tú puedes aquí en el libre comercio, sí, cómo no, vamos a hacer libre comercio y todo el mundo, ¿verdad? Pero mientras no me ganes tú a mí el comercio, porque si no, allí va el garrote. Entonces, Estados Unidos tiene el poder porque el mundo está dividido en 3 grandes bloques. Mucha gente cree que somos independientes, por ejemplo, en México. México fue independiente nada más de 1821 a 1823, cuando estuvo Iturbide. Él hizo la independencia de México, él afirmó, y México fue independiente ese periodo. Cuando fue imperio, fuimos imperio. Estas partes de California, aquí donde me encuentro hoy, pues pertenecían al imperio mexicano, pero básicamente eran de España. Estos terrenos abandonados y solos, desde Texas hasta California, no había más de 80,000 personas. Estaba solo, eran puros desiertos, no se produjo y pertenecían a España. Entonces Estados Unidos tuvo un acuerdo con España sobre las fronteras, ¿verdad? Cuando los tumban a Iturbide, los mismos compañeros mexicanos, para aplicar una república, hacer un país, según eso, republicano, influenciado por Joel Robert Poinsett, o sea, por el mismo gobierno norteamericano, metió su gente, y gente que no tenía educación, los hizo que nos desbarataran a nuestro imperio. Era la guerra que tenía Inglaterra en aquella época con España. Derrotaron al imperio español y lo hicieron puros pedazos. Lo hicieron que Argentina, que Perú, puros pedacitos divididos, y la estrategia de Inglaterra hasta la fecha ha sido divide y vencerás, ¿sí? Y Estados Unidos, pues con gente muy inteligente, aprovechó eso, y entonces, desde entonces, tiene el control de México y del resto de América, ¿sí? Porque estamos en este bloque, superestado que se llama Oceanía. Son bloques, son 3 los que existen en la actualidad. Entonces, ellos están peleando por la repartición del mundo todo el tiempo. Por eso fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, siempre ha habido guerra, ¿verdad? Pero imagínense, por ejemplo, y cada comunidad tiene distintas características. Cuando se derrumba el Imperio Romano, ¿qué ocurre? Todo el lado de Europa, el Imperio Romano fue dividirse y hasta la fecha los europeos están todos divididos, como el Imperio Español en América. Desde que se derrumbó, nos empezamos a dividir, estamos todos divididos.
Y del otro lado, los chinos, por ejemplo, cuando ellos se derrumbó el imperio en 1949, cuando lo golpeteó Inglaterra, ellos juraron y superjuraron que un día se van a volver a juntar. Ellos tienen planeado para cuando cumplan 100 años, creo que es el 2049, van a reconquistar todo lo que era el imperio chino. Pero su visión siempre es unidad, sí, de ese lado. Y del otro lado es dividirnos. La Primera Guerra Mundial, para mencionarles la política del garrote de los Estados Unidos, en donde, bueno, allí pues gana Inglaterra, y pierde Alemania, le cobran, pues todo, lo desbaratan, ¿no? Japón. La Segunda Guerra, esa fue la más importante, creo yo, la Primera Guerra Mundial. Ya en la Segunda, pues la Segunda es una revancha. Allí se beneficia un poco, pues, Rusia, vamos diciendo, Rusia, hablando de lo que es el corazón de la Tierra. La Primera Guerra Mundial, Rusia pierde, muchas, vamos diciendo, parte de lo que es el corazón de la Tierra, de Europa, ¿eh? En la Segunda Guerra Mundial lo viene como a reconquistar y se une, se conforma lo que viene siendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, 15 repúblicas, ¿sí? Y permanecieron unidas hasta 1991. Y en ese periodo hay una especie de una guerra fría. Estados Unidos dice, bueno, pues siempre está en guerra, ¿verdad? Pero es cuando desarrollaron la política esta de George Orwell, de los medios de comunicación en 1984, se le metieron a Rusia como sea, a través de los medios, les digo, de la informática, no con las armas, no con una pistola. La gente cree que vamos a ir ahora con una pistola. No, señor, ya no se hacen las guerras de esa manera, las conquistas no son de esa manera, conquistan el alma, el corazón, el pensamiento. Y provocaron que Rusia se derrumbara. Rusia perdió muchísimo en 1991. Se desintegra nuevamente la Unión Soviética y todas las repúblicas, Letonia, Estonia, Finlandia, Lituania, todas esas vuelven a ser independientes. Países muy vulnerables, sin ninguna economía fuerte, sin ningún gobierno fuerte, y están a las órdenes, pues, de Inglaterra, ¿verdad? Ahí Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, pues empieza a despegarse. Le da una friega, por ejemplo, a Alemania, le hace 4 pedazos, que realmente pues quedaron en 2. Ustedes saben también a Japón cómo lo dejó, 2 bombas, tómala y te acabas, ¿sí? Los acabó a sus enemigos. Entonces la estrategia de Estados Unidos es a sus enemigos hacerlos amigos. Y si no, pues esa es la política del gangarrote, por la suave, y si no, pues por la mala. ¿Qué está ocurriendo ahora? Ahora, pues sus grandes aliados, Estados Unidos, ¿verdad? En ese superestado, en ese bloque, pues está Inglaterra, por un lado es la isla de Inglaterra, al otro lado está Japón. Japón es aliado de los Estados Unidos ahora en la lucha para llegar al corazón de la Tierra, que es donde se encuentra el 70% de los recursos de todo el mundo, la zona más rica, Polonia, Lituania, esa zona, el corazón, el Mar Negro, allí esa área, el centro de Eurasia, donde está la isla del mundo, el centro es lo más rico. Entonces ahí están pegándole todas las guerras que están en el Medio Oriente, en Israel, en Siria, los problemas con Taiwán, tienen que ver con eso, cómo ir llegando al corazón de la Tierra. Entonces, creo que Alemania y Japón aprendieron la gran lección con la Segunda Guerra Mundial. Ahora son aliados de Estados Unidos. Alemania es el comodín hoy de los Estados Unidos para estar metiéndose al corazón de la Tierra, al conflicto que había entre Rusia, que duró 17 años, prácticamente ya se terminó. El día de hoy está una reunión en Múnich, en Alemania, va a ser hoy, mañana y pasado, discutiendo la cuestión de la seguridad mundial. El jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos la semana pasada habló en Londres, donde dijo que el ejército norteamericano ya no va a permanecer más en Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora se van a concentrar sus fuerzas en América, en América. O sea, como he dicho, América va a ser por los americanos. Desde que nació Estados Unidos, desde George Washington, a Thomas Jefferson, en sus políticas, todos sus congresos que hacían para ir dibujando y haciendo la constitución de los Estados Unidos, lo que es, ellos siempre hablaron de una convención continental. George Washington dirige el primer ejército continental. Siempre han tenido esa mentalidad. Entonces siempre América ha sido de ellos. En la mente les digo cómo se está trabajando. Lean este libro. Yo no estoy a favor ni uno ni otro, pero es importante conocer nuestra realidad
y que podamos transmitirles a las nuevas generaciones lo que realmente está pasando y cómo nos están tratando. O sea, la estrategia de comunicación, imagínense, es mantenernos, decirnos, y la gente así lo entiende. Lo blanco es negro, lo negro es blanco. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Imagínense los sistemas, entre más ignorantes estemos, más ignorante está la gente, más fuertes son los sistemas. O sea, hay que ser listos. Entonces, Estados Unidos, ahora con esta problemática, ya con la llegada de Donald Trump, que les digo, pudo haber sido cual sea. Es lo mismo porque la estrategia del superestado es lo mismo. Lo mismo del superestado en China, en Rusia, tienen lo mismo. Entonces, están tratando de repartirse el mundo. Todo el tiempo ha sido eso y todo el tiempo ha sido llegar al corazón de la tierra, desde la Primera Guerra Mundial, desde antes, los problemas con el imperio, siempre romano, era llegar al corazón de la tierra, la zona menos poblada y con más recursos naturales. Hoy en la actualidad, con tantos medios, ¿verdad? Hay que dominar los mares, hay que tener todas las vías de comunicación, por eso dicen, bueno, a Panamá, ¿qué pasó? Ahí estaban llegando los chinos ahora en Panamá, ¿sabes qué? O los corres, o los corres. Ya se retiraron de Panamá. ¿Por qué? Porque el canal de Panamá, que ya está seco, no tiene agua, es de Estados Unidos y va a ser, porque les digo, desde Roosevelt, la política que tiene es el hermano mayor, Estados Unidos, es la política del big stick, del gran garrote. O sea, yo negocio contigo por la suave y si no lo entiendes, mi amigo, pues ya sabrás. ¿Qué pasó en la administración pasada? Hablaron con México suavecito y que la migración y que pueden venir, suavecito. ¿No entendiste la situación? Ahí te voy, mi amigo, con el garrote, porque creo yo que uno de los errores o sea que miren, la partidocracia en México es totalmente un fracaso. Es un excremento lo que estamos teniendo en nuestro México. Realmente es un fracaso rotundo. Mientras la sociedad civil en México y en los países de Sudamérica no tomen las riendas del poder de sus pueblos, estamos bien tronados. Entonces, fíjense nada más en cuanto a la información, cómo nos la manejan. Entonces, Estados Unidos va a tomar el rol en América, sí o sí. Se hablaba, no, pues que vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Claro que lo van a cambiar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita recursos, ¿sí? Para incentivar la economía nacional. Como les digo, estamos en un proceso de desglobalización, hay que motivar. Entonces se necesitan los recursos, se necesita la energía, hay que sacarla. Como ya no se podía expropiar más petróleo del Golfo de México por la cuestión del medio ambiente, que la contaminación y que el global warming y que cosas, pues yo le cambio el nombre, Golfo de América. Entonces, ahí en mi convenio, en el contrato, ya no dice Golfo de América, dice del Golfo de México ya no puedes explotar más petróleo, pero del Golfo de América sí. ¿Y lo va a hacer? ¿Quién lo va a detener? Díganme, ¿quién lo va a parar? No lo van a detener. Entonces, creo que el gobierno mexicano cometió un gran error. Así como en todos los tiempos, como Alemania entendió el mensaje en la Segunda Guerra Mundial, dijo, es preferible ser aliado que ser enemigo. Japón es aliado ahora, Estados Unidos, y ya entendieron el mensaje. Entonces México no ha sacado ventajas de las alianzas que ha tenido con México. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial por México. México fue el que le ayudó a Estados Unidos a ganar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hicimos? No supimos negociar esa ventaja. Los agricultores, el campo, toda la industria norteamericana fue desarrollada por mexicanos. Ahí está el programa Bracero. Nuestros padres, mi papá, mi abuelo estuvo aquí trabajando. Decía un señor de las ánimas de Zacatecas, fuimos soldados del surco. Porque mientras los soldados norteamericanos se fueron a la guerra allá, los mexicanos venimos a levantar este país para que comiera el pueblo norteamericano y los soldados, y México también. Pero nuestros políticos atarantados, que digo, mientras tengamos esa partidocracia que vale un excremento, no vamos a lograr nada como la actualidad lo que se tiene. O sea, imagínense, el gobierno mexicano prefirió aliarse con el crimen organizado que aliarse con Estados Unidos. Eso hizo. Es un grave error que cometió. ¿Cómo no? La partidocracia en México no sirve para nada. Son malos negociadores. No saben negociar y no supieron negociar y no han entendido lo que les digo, el momento que estamos viviendo. La integración de estos tres grandes bloques que se han venido integrando desde muchos años antes. Tenemos que ir viendo cómo van las fuerzas. ¿Y quién es el hermano mayor aquí en América? ¿Les gusta? No, Estados Unidos es el hermano mayor. Y no nomás de América, de este bloque. ¿Sí? Y escúchenme lo que yo estoy diciendo. Canadá va a ser el estado 51 de los Estados Unidos algún día. Porque para allá van las cosas. Inglaterra va a ser el estado 52 de Estados Unidos. Y probablemente
hasta Gaza, allá en Israel, sea el estado 53 de los Estados Unidos. O sea, hay que ver cómo van las cosas. Yo no estoy diciendo, oh, qué bien que eso va a ser, pero las cosas hay que analizarlas, cómo van caminando la historia. Como toda la historia son hechos que no son aislados, ¿sí? Entonces, si tú te equivocas y no sabes negociar, pues te llevará al tren. Por ejemplo, ¿qué decía la presidenta de México? O sea, me da una tristeza. No vamos a permitir los aranceles. Y muchos camaradas universitarios en Zacatecas, en México, y según eso, activistas que agarran dinero de nuestros impuestos, porque nos dimos cuenta ahora que les pagan para andar abriendo la boca. Los medios de comunicación, todos están recibiendo un salario. Millones de dólares les pagan a las televisoras, a los medios de comunicación para que estén teniéndonos ignorantes y para que nos hagan mantenernos siempre y decir con nuestra conciencia que la ignorancia, porque la ignorancia es la fuerza de ellos. Por eso les pagan millones de dólares. Entonces, el gobierno de México, oh sí, fíjense, no vamos a pagar aranceles, que es una injusticia. ¿Quién va a pagar aranceles? Si son las compañías millonarias grandes americanas que se fueron aquí a Tijuana, o yo no sé, a Nuevo México, por allá a Chihuahua, o Monterrey, o a México. Son grandes compañías. Nosotros los humildes, la población que traemos un quesito cuando venimos como inmigrantes, unos quesos para nuestras familias, unos chilitos, o unos dulces, unas colaciones, no nos van a cobrar. Caray, dicen, no, pues que el pueblo no te... No, mira, en México, ¿por qué no voltean a ver? El crimen organizado cobra aranceles en cada pueblo. Mi pueblo es Nochistlán, Zacatecas, ahí te cobran por vender tamales, por vender taquitos. A la gente humildita le están cobrando piso. El que tiene sus vaquitas, el que tiene sus negocios, tiene que pagar al crimen organizado. Esos son aranceles. O sea, el crimen organizado cobra aranceles en todo México como si nada, y nadie le dice nada. ¿Qué le están haciendo los partidos políticos en México? O esos que nomás están hablando que, o sea, deberían empezar por su casa. El pueblo de México paga aranceles desde que vende tamales, que vende dulces, el que tiene su puesto. Vayan a Zacatecas, a Jerez, a Montescobedo, todas esas áreas, pueblos fantasmas. Ya hay ranchos que no tienen ni gente. ¿Por qué? Porque la gente no puede poner ningún necesito, no puede sembrar su maicito, sus frijolitos, sus animanitos, porque tiene que pagarle a alguien allí. Y si no le paga, miren, le dan cuello, le violan su familia. Entonces, el crimen organizado está cobrando aranceles y a fuerza y tiene sus leyes también. La ley del garrote también, ¿cómo no? Y no solo del garrote. Cualquier pueblo, Michoacán, vayamos a Chiapas, en Michoacán el aguacate, a Guerrero, pregúntenle a la gente de Chiapas cómo están las cosas. Vayan hasta Sinaloa. Oh, por favor, yo tengo familiares en Sinaloa, tenían sus negocios, sus comercios, ya no pueden vender nada, es un despapalle. ¿Por qué? Porque el crimen organizado se ha apoderado de los negocios, de la calle, de nuestros, aquí en Ensenada, en Tijuana. O sea, no pagabas tú. Ahora para Ensenada, para comprar un lote de terreno, para hacer tu casita que ahorras, ¿verdad? Voy a ahorrar una ferecita, voy a comprar un lotecito aquí en Tijuana, me voy a ir a hacer una casita ahí. Está cerca aquí a la frontera. Mucha gente que viene a Estados Unidos y que se jubila aquí en Estados Unidos dice, pues aquí en México es bonito porque pues México es hermoso, ¿verdad? Nadie dice que no estamos en contra de México, es lo más maravilloso. Pues me voy a México a vivir, a tener mi casita, pero te das cuenta que ahora tienes que pagarle a alguien ahí por tu lotecito, porque si no si no pagas te dan cuello, te lo quitan. Esos están cobrando aranceles ahí, porque de eso no dicen nada. Y tiene que ver con los medios. ¿Sí? Los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación les pagan y son los que están dándole a ciertas cosas que no les conviene, porque los medios de comunicación, les digo, son parte de los imperios, del sistema maquiavélico para dominar, para explotar a la gente buena. Entonces, sí es muy, muy importante que leamos ciertos autores. Yo les recomiendo George Orwell, 1984. Vamos a entender, coincide muy bien con con Mackinder, que nos habla, también ya platiqué de eso, de la conquista del corazón de la Tierra, ¿verdad? Como el que domine la isla mundo, que es Eurasia, el que domine la isla mundo, va a poder dominar el mundo, pero para ello necesita dominar el este de Europa, ¿sí? Y el este de Europa es el corazón de la Tierra. Tienes que dominar el corazón de la Tierra para poder dominar la isla mundo y por lo tanto el planeta. George Orwell pues, nos habla también de tres superestados, lo define muy bien.
todas las características y de todo lo que está pasando. Entonces podemos conectar los acontecimientos actuales y entender mejor la realidad, y también vas a entender qué es lo que va a pasar. Todos somos parte del mundo. El Estado-nación, eso existió hace muchos años. Hay mucha gente que todavía habla de izquierda. Yo soy de izquierda. Pues, mi amigo, la izquierda existió en 1789, cuando la Revolución Francesa. Era cuando estaban los movimientos de izquierda. Imagínense cuántos años hace desde entonces. ¿Todo hablas de izquierda? No, los estados se han reducido. Hoy hay compañías transnacionales muy poderosas que no ocupan fronteras, no tienen fronteras. El Google no tiene fronteras. El Facebook, que muchos usamos en América, en los países de nuestra América, usan el Facebook. A ver, si tuviéramos la frontera, que, pues somos soberanos, aquí no entra ni sale nada, vamos a defender nuestra independencia. Bueno, imagínense, nosotros sabemos 40 millones de mexicanos aquí en Estados Unidos y enviamos cada año 70 millones de remesas de dólares. 70 millones de dólares a México se van para cada año. Entonces, a ver, ¿cómo de eso no hablan? Entonces, si está soberanía y si está la frontera, ¿cómo es que entra ese dinero? Pues tampoco debería de entrar el dinero, ¿verdad? Como hablan de los aranceles, porque que la frontera, bueno, pues y luego los dólares que entran también. No, es que ya el Estado-nación se redujo, se hizo así, mire, nada. Hoy las grandes compañías trascienden fronteras. Muchísimas compañías ya el Estado ya no funciona. Ya se adelgazó, prácticamente ha dejado ya, yo no digo de existir, porque existe el Estado, ¿verdad? Pero ya no tiene la fortaleza y la fuerza que tuvo pues hace 3, 4 siglos, y ahora ya pues vivimos un mundo global, todo el mundo, somos parte del mundo. El cambio que ocurra en un lado, en una esquina, afecta lo que pase acá. Todos somos parte del mundo, hay que amar la tierra, y que todos somos seres humanos, mis amigos. Estemos en Argentina, en Alaska, en Rusia, en China, donde estemos, somos seres humanos, somos parte de la tierra, todos somos hermanos, ¿no? Pero nos han dividido para tenernos controlados. Y esos 3 grandes bloques ejercen la misma política, la misma que ejercen el bloque de de Asia, como Eurasia, como Oceanía, que los 3 bloques tienen un hermano mayor, y es los que dominan, y los que tienen el garrote, y ya sabrá si no lo hacen. Me decían en México, me decían la semana, no, que el día que vayan y agarren el Golfo de México, vamos a dar la vida. Mire, ni sintieron. Hicieron el ruido que la migración, que las deportaciones. ¿Cuáles deportaciones? Híjole, les movieron a la gente y ya le tenían la jugada. Órale, vamos a sacar el petróleo del Golfo de México. Se va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos en este bloque. Sí, y la fuerza pues viene del más poderoso. Imagínense un sacudito contra un águila. ¿Qué es México contra el superestado? ¿Qué es? Un zancudo contra un águila. Aquí necesitamos grandes negociadores. Que yo, de mi manera de ver en México, porque yo hablo de México, es una torpeza, ya eso es un excremento lo que tenemos de democracia, partidocracia. La sociedad civil tiene que empoderarse y entrar en acción. Estamos viendo algunos movimientos en Zacatecas de algunos universitarios, poquito, ya no como partidos. Eso es lo que tenemos que hacer la sociedad. Y también pues liberarnos de este tipo de cosas, quitarnos la ignorancia y entender que nos tienen en este mundo. Tenemos que salirnos, que al mundo de la guerra, ellos dicen es la paz, ¿verdad? Que al mundo de la libertad es la esclavitud. Mientras tú eres esclavo, ellos son libres, ¿verdad? Mientras tú eres ignorante, ellos son fuertes. Entonces, moraleja,